Empezamos y hoy pues estamos encantados de acoger a Angustias Freijo y a Guillermo de Osma en nuestros Zooms. Deberían estar tanto Asunta de la Galería 30 como Petra de Vanguardia y pues prueba de los tiempos que vivimos, pues imprevistos familiares han impedido su presencia, así que espero que, sobre todo Petra, pues las cosas se solucionen lo antes y lo mejor posible. A mí me da pena que no estén, porque en 30 se presenta en la distinción Manuel Saiz, que bueno, es uno de los artistas que quizá pues requieren explicación, ¿no? y promoción, sobre todo para coleccionistas más jóvenes o un público más joven. Lo mismo diría en la cuadra que presenta Vanguardia de Morquillas. Y además hay alguna pieza de Morquillas que a mí me parece excepcional, interesantísima, con un sentido del humor único. Así que sí, me da pena. Las dos tienen un programa doble. En Vanguardia se presenta Morquillas con Pazos, con Carlos Pazos, lo que da lugar a un stand, llamémosle así, pues francamente colorido y alegre, que yo agradecí mucho. Por parte de 30 tenemos a Manuel Saiz y también una serie de fotografías excepcionales de Eva Lutz. Así que, como estamos los que estamos, vamos allá y empecemos. Estoy seguro que Guillermo está de acuerdo en que empecemos con las señoras. Así que, Angustias, muy buenas tardes. Y yo quería, pues en cierto modo, para mí, la Galería de Angustias Freijo, es verdad que eso puede decirse de las demás, pero conociéndola a ella es el efecto del amor al arte, ¿no? Porque es una galería que existe, yo entiendo, por lo que a su dueña le gusta el arte. Los artistas, la interacción con el planeta, arte en general. De ahí que en estos momentos pues la galería presente una cuadra verdaderamente variada de artistas y una cuadra, en cierto modo, transgeneracional. El programa que presenta en la distinción es un programa complejo, diría yo, en el que hay diferentes alternativas. Si podemos mostrar la página de la distinción en la que aparece la propuesta de Angustias Freijo Fine Art, pues nos va a ayudar a entender, porque hay cosas, por ejemplo, de arte sonoro, quizá no tan frecuente, aunque indudablemente el Museo Reina Sofía esté colaborando lo suyo en poner de actualidad esa forma de expresión que quizá no es lo suficientemente conocida, ¿no? Ahí hay una cosa de José Iges sobre Bob Dylan que a mí me encanta y me parece una reflexión preciosa sobre la significación del señor Dylan. Aquí está la propuesta de Angustias y dentro de lo que presenta de arte sonoro son colaboraciones de Concha Jerez y José Iges. Tú me corriges, Angustias, porque ya me conoces. Si quieres incluso te cuento un poco bonito mientras se ven. Es tu turno. No son conocidas, ¿verdad? Bueno, partimos de que la propuesta de conceptualismos, ¿no?, fue una idea de Paco y arropada por Fernando Castro, y Fernando, bueno, pues le pareció interesante, que casi la propuesta de artistas la hace él, pero yo quería hablarte un poquito de lo que hablabas antes de la galería. Y en la galería, hablando de esto de conceptualismos, hay un antes y un después de un amigo nuestro, que precisamente es el que nos presenta a Paco y a mí, que es Felipe Ehrenberg, ¿no?
Felipe Ehrenberg, que es un artista que fue mío desde los años 70, recién regresado de Inglaterra a México, yo recién llegada a México, es cuando le conozco, pues durante muchos años amigos, luego como la Ciudad de México es tan grande le pierdo un poco la pista y cuando lo recupero yo ya estoy metida en el tema de galería, que este tema es el que me ocupa los últimos 10 años y entonces decidimos trabajar juntos y fue una experiencia maravillosa. Estas obras que se ven son de Felipe, esta también, de diferentes fechas. Y realmente digo que hay un antes y un después porque Felipe es ese amigo que ya de mayor, bueno, de mayor todos, nos volvemos a reencontrar con mucha ilusión y tenemos tantas cosas que contarnos que se convierte en muy divertido y claro, él como personaje polémico, conceptual, muy estudiado por universidades, con ese archivo de Boy Express en la Tate, en fin, con todo ese panorama. No es que cambie la línea de la galería, pero sí a raíz de Felipe incluso se acercan artistas bastante interesantes, ¿no? Y de alguna manera yo creo que es el que desde su amistad pues nos ayudamos mutuamente y él me ayudó siempre a posicionarme a esto, tal artista. Bueno, me dejó alguna herencia como el artista Fernando Llanos, que es un artista de vídeo muy interesante, pero a partir de ahí empieza el conceptualismo en la galería, ¿no? Que no quiere decir que a mí no me interesara, a mí siempre me ha interesado el arte conceptual, pero desde otro prisma. Pero como galerista, a partir de Felipe es que entra. Entonces me parecía significativo traer un grupito, 5 obras de Felipe de diferentes fechas, porque, bueno, pues es el momento, ¿no? Y Mateo, pues Mateo, es una inclusión que tenía mucho interés Fernando y yo también, y que realmente estas piezas que son dibujos y también las hay en escultura, estos son dibujos al carboncillo, son muy curiosos porque es lo último que ha estado haciendo. Entonces, por ejemplo, el disco voló con rasgos, con facciones de africanas y de persona de color, pues estuvo en Alcalá 31, en esa exposición fabulosa, donde hay toda esta serie de canon, se pudo ver con una amplitud tremenda. Bueno, pues tenemos el disco bolo, pieza única en la feria, y yo creo que es una pieza destacada y de alguna manera importante y bueno, no sé si seamos capaces en las ferias virtuales de vender cosas de un poco precio, porque la escultura esta, digamos que puede que sea la pieza desde luego más cara de Mateo y una de las más. Estos son otros dibujos también de canon en formato más grande. La verdad, todo lo de Mateo es muy mágico, porque Mateo es una especie de artista conceptual que el humor lo tiene presente, la confrontación, ¿no?, de los pensamientos tradicionales, ¿no? Digamos que con una clase y una sutileza maravillosa lo aborda y en este caso pues se ve claramente, ¿no? Es súper... Bueno, y hay una cosa interesante, Angus, en que también como Fernando se suele empeñar en distinguir el arte conceptual de palabra y el arte conceptual más retiniano, bueno, pues no está de más el apreciar la maestría de un artista como Mateo, ¿no? Ahí está. Sí, efectivamente. Y bueno, los otros, el tercer artista de la propuesta es un tándem que es Pepe Iges y Concha Jerez. En este caso, una de las obras son solo de Iges y es un disco de vinilo que le editamos en la galería. En su primera exposición, que se llamó Sonido Visible, pues nosotros hicimos una edición de disco, así, lo teníamos en un tocadiscos de esos portátiles que había cuando pequeños.
Y entonces es una pieza muy singular, también con mucho humor. Sí, es verdad que la propuesta está llena de humor, ¿eh? Los tres artistas, en cada una de sus obras, de alguna manera, lo que sí es cuestionan y se ríen, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un CD grabable, ¿no? Y entonces y te explica en el texto, Pepe Ige, es que tú puedes grabar, o que él quiere que tú grabes en ese CD grabable tu propio Dylan in Between, ¿no? Entonces, Dylan in Between es una composición que él hace para un festival francés de música importante y que registra los sonidos que ejerce la aguja sobre el disco de vinilo entre canción y canción de Bob Dylan. Y la pieza, el disco dura 4 minutos 33 segundos y bueno, pues claro, es de una utiliza especial. También tiene una partitura, de repente se cuela algún sonidito así como de bandita, que dices, ay, sí, está acá, un poquito así. Y en eso lo puedes ver en la partitura, que hace, porque claro, es una partitura muy plana, ¿no? Como si fuera una obra geométrica, casi, ¿no? Hay un póster de la partitura en la cajita, porque esto es una edición. Nosotros también presentamos en la galería el original, la pieza única y tal, pero hicimos esta edición de 20. Y bueno, me parecía también interesante ponerlo en una feria, ¿no? Digital, y que además, como es una edición, podía ver cuál es la reacción. También es que estamos un poco, yo creo que todos, no sé, Guillermo, qué opine, o Saro, tú, Paco, pero estamos todos un poco prueba-error, ¿no? Porque claro, como nos ha venido esto tan de repente, y aunque ya todos estábamos bastante digitalizados, pero no de esta manera tan tremenda en que en poco Ok, tiempo... Angus, aprovecho la entrada. Efectivamente, esa es una de las claves de la distinción y, en cierto modo, la distinción lo que ha aportado en ese, o lo que trata de aportar en ese ejercicio prueba-error, es mostrarse como un instrumento de comunicación, ojalá que eficaz, sobre todo para vosotros, que sois la razón de existir de la distinción. Y en ese sentido, pues lo que hemos pretendido es crear un movimiento comunicativo en torno al arte conceptual. En algunos aspectos lo habremos conseguido, en otros todavía tenemos 15 días por delante para seguir insistiendo en ello. Y bueno, yo quería dar entrada a Guillermo, así vamos alternando y creando nuestro diálogo multilateral. Hombre, si uno consulta el catálogo de artistas de la Galería Guillermo de Osma, pues es como consultar la historia del arte en el siglo XX, ¿no? Es una galería y probablemente el propio Guillermo se identifique con esa definición clásica, donde las haya, en el sentido más intemporal y valorativo que pueda tener la definición clásico. En ese sentido, que no excluye la revolución y, en concreto, la revolución de Rabascal. A mí este es un artista con el que yo no he tenido tanto contacto en etapas anteriores de mi vida, y que de hace unos años a esta parte pues voy descubriendo. Me parece asombroso, y sobre todo me parece más asombroso todavía en el contexto nacional, en el contexto español. ¿Qué te parece a ti, Guillermo? Bueno, hombre, asombroso no, porque es que no lo has podido ver. O sea, yo creo que el drama de Rabascal, como de tantos otros artistas importantes y significativos en la historia del arte moderno y contemporáneo, es que no han tenido visibilidad. Y yo creo que Rabascal es claramente uno de esos. Macba le hace una exposición hace 6, 7, 8 años, comisariada por Bartolomeu Marí, que fue una exposición espléndida, con un catálogo muy bueno, de la obra un poco histórica, que es lo que hemos intentado hacer nosotros también. Pero es que yo creo que en Madrid, sinceramente, creo que no había habido ninguna exposición de Rabascal. Así de sencillo.
Había habido alguna en Barcelona, en el entorno catalán, y la del MACBA. También había estado en alguna colectiva de Pompidou y había expuesto en Italia, había expuesto en Francia, había expuesto también en lugares más lejanos, pero realmente en Madrid, o sea que asombroso nada, era lo más normal, era que no supieras muy bien quién era el señor Rabascal, que es un personaje, por otro lado, fantástico, como artista, por supuesto, de lo que podemos hablar ahora un momento, y como persona, que es un hombre con una ironía extraordinaria, un hombre muy fino, que se va a París el año 62, como bien dice él, con una beca de la excelentísima Diputación de Barcelona. No se va exiliado, como dice él también, se va en un exilio voluntario, se va con su pasaporte y puede volver en cualquier momento, ¿no? Aunque siempre pues, es un hombre que ha estado ligado a actividades pues, de protesta, subversivas, entre comillas, acciones, provocaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre pudo volver y al final decidió que su ciudad era París, cosa que también entiendo, ¿no? Era un mundo mucho más abierto, aunque bueno, precisamente Cataluña, hoy justo he tenido una conversación con Ferran Barenblind y me acaba de comunicar que han recibido como legado toda la colección de arte conceptual de Tous, ¿no? Que son 400 piezas, ¿no? O sea que realmente Cataluña fue un centro del arte conceptual importantísimo, donde probablemente Joan podía haber desarrollado, pero bueno, él se integra muy bien al mundo francés y al final pues va prolongando, prolongando, prolongando y ahí sigue. Y bueno, pues ¿por qué no? Está muy bien. Y gracias a él y a su colaboración, yo siempre había querido hacer una expresión de él porque me gusta, siempre me gustó muchísimo, le sigo hace años y al final, pues gracias a él, que conserva todavía una parte importante de obra, nosotros teníamos algunas cosas que yo había ido consiguiendo aquí y allá, y gracias a la ayuda también de algún otro galerista parisino, de la Galería 1900-2000, que lo ha expuesto en varias ocasiones, pues pudimos montar la exposición con casi, o sin casi 30 piezas, ¿no? La verdad que fue una pequeña antológica. Bueno, yo como tengo esa especie de pecado original que siempre tengo que mirar hacia la parte primera de los artistas y más que lo que están haciendo ahora, y es un poco realmente la personalidad de la galería, la de la revisión histórica, pues, la exposición se centra en los años 60-70, que son las obras que tenéis también en la distinción y que hemos incluido en la feria, ¿no? Guillermo, porque bueno, nos acompañan algunos coleccionistas, otros seguirán el Zoom en otro momento y a veces yo quizás sea un vicio particular, pero probablemente lo comparta más gente. La ubicación en el contexto internacional de un determinado artista siempre puede ayudar a explicar desde luego su tiempo y también su proyección. Rabascal es muy parisino, es decir, ¿con quién trabaja? ¿En qué zona del arte internacional lo ubicarías? No, yo creo que a él nunca le ha gustado mucho decir que es un artista conceptual, porque él, bueno, fundamentalmente trabaja en dos medios. Primero es el collage, que son las primeras obras que si quieres volvemos un poquito para atrás y vemos las obras de los primeros 60, que una es estas son obras de pequeño formato, donde él mezcla collage y pintura, y luego a fines de los 60 él abandona el collage. Le interesa muchísimo el tema de la utilización de las imágenes de prensa, de los mass media, de la comunicación, para criticarla, para empezar, porque claro, esa especie de vivimos, bueno, y ahora ya con los nuevos medios tecnológicos, pues ya no lee nadie un periódico, pero desde luego la gente duerme con el móvil, o sea que es una cosa brutal, o sea, ya la capacidad de manipular, si antes pensábamos que era bueno, cierta y que la manipulación a través de revistas, prensa y sobre todo la televisión era importante, ahora la capacidad de manipulación se ha multiplicado por 1000. Es brutal, ¿no? Entonces, aparte de manipular ideológicamente, es sobre todo, yo creo que a él lo que más le ha preocupado es el tema de banalizar
la vida, las cosas importantes o que han sido tradicionalmente importantes, que está muy bien que se cuestionen, pero no que se banalicen. A mí que se cuestione el arte figurativo me parece fenomenal, pero que no se banalice. Que se cuestione cierta literatura me parece muy bien, pero no que no se banalice, o cierto cine, o etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que a él le ha preocupado muchísimo, y entonces a partir de los 70 él empieza a trabajar con imágenes muchas veces tomadas de la vulgar página 1 de un periódico, ni siquiera de una revista de alta calidad, de un Vogue o de una o National Geographic, lo que fuera, sino muchas veces de carteles como estamos viendo ahora, o de dibujos de tebeos, de cómics, ¿no? Y aquí, bueno, pues en El último orgasmo es claramente una crítica a la manipulación del sexo, al tema de la prostitución, bueno, a muchos elementos que están muy presentes en nuestra vida. Esa es una obra del año 71, o sea que ya tiene 50 años, con lo cual es parte de la historia, ¿no? Parte de la historia visual y parte de la historia del arte. Aquí Bueno, a también. mí no es que lo que me parece completamente actual de Rabascal es justamente ese comentario añadido a las informaciones de los medios y esa metainformación que él aporta sobre lo que es la base de los medios de masas. Guillermo, has hablado desde luego del MACBA, también del Reina Sofía, con lo cual hay un interés institucional en este último momento por la figura de Rabascal, pero tendemos en España a ignorar a nuestros artistas más internacionales. ¿Pena ser internacional en el contexto español? Bueno, yo creo que desgraciadamente lo que pena es que es muy difícil ser internacional en el contexto español. Y aquí hay un debate y una reflexión muy curiosa, porque en los años 60 no era así. O sea, en los años 60 el Guggenheim hace la gran exposición de los jóvenes artistas españoles, el MoMA hace en esos mismos años la gran exposición de los jóvenes artistas españoles, en las bienales los artistas españoles tienen una presencia tremenda, oprobiosa o no oprobiosa, pero esa es la realidad histórica y así fue, gracias a gente fantástica como González Robles, Ruiz Jiménez, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que ahora, que somos todos tan buenos y tan modernos y tal, pues ahora es muy difícil para nuestros artistas lanzarles al marco internacional, por las razones que fueran, y creo que ese es un debate que obviamente ahora quizá no viene a cuento, pero que está bien ponerlo en la mesa, porque muchas veces nos olvidamos de que realmente la presencia española en ciertas épocas, fines de los 50, 60, fue realmente importante fuera, realmente. Bueno, esta es disculpa, esta es una pregunta en realidad para los dos, ya que estamos contigo, la enfocamos en Rabascal y luego Angustias, por favor, tanto sobre José Iges como Concha. Resulta difícil insertar a una figura como Rabascal en una colección de arte conceptual actual. Tienes por ahí algunos coleccionistas a los que hablar al respecto. Sí, desgraciadamente pocos. O sea que yo creo que ese también es otro debate muy interesante, el del coleccionismo Muy interesante. en España. Desde mi experiencia, llevo ya en esto desde el año 76, 77, que empecé trabajando en un sitio como Sotheby's, con lo cual pues muy expuesto al mundo mundial. Realmente el coleccionismo español es mucho más pobre que lo que debiera ser, mucho más. Ya no es un problema económico, porque las obras de Rabascal, ahí tienes los precios, en la distinción se pueden ver los precios, van de 4.000 a 9.000 euros o 10.000 euros, entonces no hace falta ser don Emilio Botín para comprar un Rabascal, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, hace falta tener interés, hace falta ser curioso, hace falta estar abierto, hace falta venir y ver la exposición, hace falta preguntar, hace falta hacer un esfuerzo. Y desgraciadamente no es un coleccionismo, no sé, un poco vago por un lado, un poco de los 40 principales, es decir, todos compran más o menos lo mismo.
incluidas muchas veces las instituciones. Eso está abriendo ahora y me parece que es un gran acierto, ¿no? Y comentabas el Reina tiene una buena colección de Rabascal, pero no y el MACBA, por supuesto, pero no la encontrarás en muchos más museos, desgraciadamente. Y yo creo que Rabascal, por supuesto, pertenece a esa generación, o sea, es un artista absolutamente de su generación. Es un artista completamente de ese momento, de los 60, 70. En Francia, pensemos en mayo del 68, ¿no? Que es un momento muy, muy clave para el arte conceptual y no tan conceptual, porque hay todo el mundo de la gráfica, de los carteles, etc. Y muchos de los artistas participando en eso, y el mundo de Rabascal está bastante cerca de todo eso también, ¿no? La crítica política, la crítica a la cierta manipulación de la sexualidad, a muchas otras cosas, al consumismo absurdo o exagerado o consumismo punto, nada más. Entonces es un artista que encaja perfectamente bien. Dentro del mundo latinoamericano hay una actividad impresionante, muy ligada quizá también a la contestación política, pero tanto en Chile como en Argentina, como en Brasil, menos quizá en México y los países del norte, pero al menos no soy un especialista, esa es un poco mi percepción, pero desde luego en muchísimos de los otros países hay una actividad importantísima en el mundo conceptual, ¿no? Pues me alegra que hayas hecho ese comentario sobre el tiempo y la disposición de la información para el coleccionista, porque como sabes, pues en la distinción nos basamos justamente en creer absolutamente distinguido el hecho de coleccionar, dado que lo que exige es un consumo masivo, pues de eso, de lo que menos tenemos, que es el tiempo. Angus, ¿qué hacemos con José Iges y con Concha? Es decir, Mateo es otra generación, tiene otro recorrido, Felipe Ehrenberg pues, tiene una presencia internacional muy clara. ¿Cómo van José y Concha? Pues mira, realmente la propuesta esta mía sí son artistas internacionales. Claro que eso no quiere decir que el mercado español, los coleccionistas españoles los conozcan y quieren, eso no quiere decir, pero Mateo sí es muy conocido y fuera también ha hecho muchas cosas fuera, desde que era jovencito, aquella famosa exposición del Royal Trip, en donde participaron muchos de los que estaban entonces en la escena contemporánea. ¿Dónde trabaja, perdón, Angustias, dónde trabaja él? Perdón. Perdón, Angustias, ¿dónde trabaja él? ¿Cuál es su base? Madrid. Madrid, vale. Mateo Mate, Madrid. Sí, gracias. Mateo Mate está en Madrid. Pero también ha hecho muchas cosas fuera, porque él pertenece a esta generación en la que ya empezaban a salir mucho los autores españoles fuera y bueno, sí es un artista. Luego, bueno, Felipe desde luego, porque él siempre se movió, para él la aldea fue global antes de que fuera para los demás, ¿no? Y luego el caso de Concha, mira, Concha es una artista difícil, con una obra compleja, en donde hay una parte de tecnología y mucho contenido político, y a veces ese contenido político está muy en contexto con el tema español. Eso a veces dificulta, lógicamente, porque claro, los artistas, a ver, yo creo que si un artista es americano y desarrolla un lenguaje de crítica política, pues tiene más posibilidades de no ser tan local como a lo mejor el artista político de otros países que no tengan la importancia de Estados Unidos. A veces yo creo que también pasa un poco eso, ¿no? Claro, Felipe se movía por el mundo entero igual y sus críticas eran, es decir, él no tenía un código postal fijo, era un poco así. Pero en el caso de Concha, que sí es conocida en Alemania y hay una obra suya muy buena en el ZKM, que es precisamente
una versión del Jardín de los Ausentes que hay ahora en el Reina Sofía, en el espacio de abajo, es que no se llama cúpula, sino al contrario, bueno, en la bóveda de abajo, ahí está proyectada y tal, pues eso es en Alemania. Iges no, porque Iges hay que entender que Iges inicia en el mundo del arte al lado de Concha, de alguna manera siendo partner en la parte sonora de las obras de Concha. Entonces, la primera vez que les pone, lo hace conmigo, individualmente, o sea, sin la obra solo de él, ¿no? Y él, principalmente la radio fue su mundo, ¿no? Art Sonora, en fin, todo eso. Entonces, claro que es un artista, primero, que el soporte que trabaja es muy difícil porque es el arte sonoro. Sin embargo, es muy reconocido en esa rama como uno de los grandes conocedores y importante su obra, la que tenemos en nuestro proyecto virtual, le acaban de dar un premio en Francia, en París. Bueno, lo que pasa es que el arte sonoro es lo que es y claro, y Pepe ha empezado muy tarde, pero es una rareza. En los artistas también hay rarezas, ¿no? Algunos, es decir, acordémonos que Morandi no salía de su entorno, ¿no? Entonces digo, todos no son, bueno, y yo creo que sí en este caso no es la dificultad de lo, pero sí estoy de acuerdo con Guillermo en que tenemos una dificultad muy grande en que los artistas españoles tengan una presencia internacional fuerte. A veces lo achacábamos a los curadores, comisarios de bienales, de tal, pero es que yo creo que también hay un problema y es que si quieren bueno, una vez estos de Acción Cultural me comentaron que iban a destinar casi todo el presupuesto a traer curadores para visitar el arte español. Me pareció una iniciativa buena, pero yo pienso que eso en el caso de que hubiera grandes producciones. Yo creo que el primer cuello de botella para el arte contemporáneo es el tema de la producción, ¿no? Si no es... esas producciones están en el ordenador y se quedan y no se van materializando, nadie las puede ver y es la pescadilla que se muerde la cola también con los comisarios internacionales. Es decir, tratando de ver algún aspecto del tema de Angustias tienen el denominado programa PICE, que es el que se ocupa en traer figuras internacionales a observar el panorama español. Guillermo, estos tiempos tan difíciles para todo el mundo, pues en la prensa se suelen echar las manos a la cabeza cada vez que cierra un cine, se suele entonar algún canto elegíaco cuando se cierra una librería. Sin embargo, es como que nadie piensa en las galerías. Es decir, las galerías parecen el coto, quizá, de personas con tan pocos problemas económicos que qué más da que cierren o que abran. Sin embargo, recuérdame, tu galería se abrió en el 90. En el 91. En el 91. Yo vuelvo a Estados Unidos en el 89 y ya abrió un año y algo después. Ok, una galería como la tuya, que insisto, parece la historia del arte del siglo XX, es un agente en la configuración del gusto urbano, pues de primera magnitud, por lo menos para una serie de personas a los que en terminología contemporánea bien pudiéramos denominarles líderes de opinión. Es decir, el galerista como líder de opinión, el galerista abriendo las puertas a la inmensa minoría que quiere disfrutar de la cultura contemporánea, ¿tiene esa consideración actual? ¿Qué pregunta? O sea, la pregunta ¿cuál es? Si realmente somos... La pregunta es si os sentís considerados como tal, desde luego por parte de quienes son vuestros clientes, que obviamente sí, pero también por parte de la administración, que en unos tiempos difíciles como los actuales, quizá atomiza ayudas a la creación
a los ordenadores para las oficinas de los gestores culturales. Y en cambio no se está articulando un programa público para mantener lo que es el patrimonio, obviamente actual, pero también el patrimonio identitario del futuro, que descansa en vuestros almacenes más que, como has hablado antes, en los de algunos museos que no compran. Sí, bueno, ahora evidentemente muy poco. Yo creo que volvemos un poco al problema del papel que ocupa el coleccionismo en España y lo poco que eso preocupa y por ahora parece que va a preocupar muy poco a la administración. Es decir, somos un país, ahora se está discutiendo la aplicación de la ley del blanqueo de capitales. Bueno, pues en la Unión Europea hay que hacer una serie de documentos y tal, que está muy bien, no podemos discutir eso, obviamente. Tenemos que identificar al comprador, pedir los papeles de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero en la directiva europea es a partir de 10.000 euros. Bueno, la española es a partir de 1.000. Con lo cual, imagínate el papeleo que eso supone para una galería, que en España generalmente una galería son 2, 3, 4 personas máximas. Hay muy pocas galerías que tienen un staff mayor que ese. Con lo cual, la cantidad de trabajo que hay que generar administrativo, de papeleo, etcétera, etcétera, para vender un cuadro, y más a partir de la implementación de esta ley, que no discutimos para nada el contenido ni la importancia de la ley, el que se controle que el dinero negro no entre en el mundo del arte, cosa que ya hace mucho tiempo que no pasa. Si a mí nadie me viene a ver con una bolsa, no es lo que haría, pero desde luego nadie me viene a ver con una bolsa de dinero, y creo que a ninguno de mis colegas, algunos de los cuales hablo, como todos hacemos, muy frecuentemente, ¿no? Pero quiero decir que volvemos al problema del coleccionismo. El coleccionismo a la administración le interesa muy poco, y lo cual es un error gravísimo. Es decir, el coleccionismo particular, y ahora acabo de comentar el caso de Tous, el coleccionismo particular es muchas veces muy generoso, lo ha sido desde siempre. El Prado está lleno de donaciones a cuenta de nada, ahora les han puesto una plaquita con su nombre, que ya era hora, pero no han recibido nada a cambio, ninguna satisfacción fiscal, ningún beneficio, nada, y sigue siendo el caso. Entonces, fomentar el coleccionismo es fomentar el galerismo, es fomentar al artista, es fomentar a la producción que comentaba Angus, es fomentar la creación, es fomentar que fuera de nuestras fronteras nos conozcan un poco más. Y tenemos un país, la administración, tiene una mentalidad muy poco liberal, tiene una mentalidad de papeleo, de control, de malentendida protección del patrimonio, porque al final tampoco protegen tanto el patrimonio, y hay muchísimos casos, muchísimos, ¿no? Ok, pero esto me ha parecido una precisión muy interesante, Guillermo. Es decir, ahí ya, esto es una propuesta absolutamente coherente para ir con ella a las instancias de la administración a las que haya que llegar. Es decir, Paco, es que hemos ido muchas veces a la administración y es que no nos hacen ni pito de caso, pero ni pito de caso. Este es el gran problema. El gran problema es que la administración no considera el coleccionismo como algo importante para una actividad que se desarrolle en un país. Yo estoy casado con una francesa, he vivido en Francia, trabajo en un museo en Francia, he vivido mucho en Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tendrá muchos defectos, pero en el mundo del coleccionismo, de la creación de riqueza patrimonial, tanto archivos, librerías, ya no solo hablo del Metropolitan, sino de pequeños museos de universidad, que son increíbles. Pero a San Luis, Missouri, no te hablo ya de la Universidad de Harvard, que tiene 4 museos. Bueno, yo estudié en la Universidad de Kansas, es como decir, y también tiene un museo increíble. No, pero quiero decir que San Luis, Missouri, estamos hablando de que es como, pues no sé, Oñate, qué sé yo, es una ciudad, en un pueblo, en un sitio. Bueno, ¿sabes qué museo tienen? Extraordinario. Sí. Entonces, bueno, hay una administración que ha entendido que es fundamental que la sociedad civil compense
las lacras del Estado, que son muchas, porque el Estado no puede hacerlo todo y además es normal. Yo no estoy criticando eso. Lo que estoy criticando es que el Estado en España no le deja sitio a la sociedad civil para generar una acción de mecenazgo que sería fundamental. Y sería fundamental para enriquecer al país, para enriquecer las colecciones públicas, porque al final muchas de las grandes colecciones van a acabar en museos públicos. Y si no acaban, pues déjale al dueño de la colección que decida lo que quiera hacer. Pero gran parte de esas colecciones van a acabar. Arango ha donado 80 cuadros al Museo de Oviedo, 20 y tantos al Prado. Bueno, y lo demás, pues que haga lo que le dé la gana, que lo cuelgue en su casa o que lo tenga en un almacén. Ya está, déjale en paz. Ayúdale a que siga haciendo esa labor y como él, hablo de Arango porque es público, y como él, Toussaint y tantos otros, realmente son muy heroicos nuestros mecenas y eso a la gente no se le puede pedir que sea heroico, a la gente es normal. Pues yo creo que hay que seguir luchando por ese reconocimiento. Venga, Angus. El problema gordo es el tema de la ley de mecenazgo y ese tema, pues tú que llevas tanto tiempo y bueno, y muchos otros galeristas también habéis luchado muchísimo y no ha habido manera. También ha habido políticos que han prometido, ya ves, la Salle y todo, que sí que sacaban la ley de mecenazgo, no la han sacado. Es decir, es un tema que es tan importante y llevamos tanto retraso que ahora se está viendo el resultado de ese retraso de no tener un tejido que solo te lo puede proporcionar, pues eso, la ley de mecenazgo que se lleva tanto tiempo pidiendo y que... Sí, ahí vuelvo al punto de Guillermo, es decir, es la consideración que cada país dé a su sector civil y la consideración del sector civil que exija la educación de cada país. Porque es a partir de ahí donde se puede crear una ley de mecenazgo, puesto que habrá una necesidad política de crearla que en estos momentos no existe en España. No hay ninguna perdóname, a favor llevan muchas décadas sí prometiendo la ley de mecenazgo, luego sí la usan, verbalmente como campaña. Si no la hacen es porque no existe la presión política necesaria y a la hora de equilibrar cuentas en Hacienda, pues prefieren que sea el Estado el que maneje el dinero y no los mecenas o las empresas. Es una consideración, como proponía Guillermo, de sociedad civil. Yo os voy a hacer una advertencia. No quiero sobreexplotaros porque estamos ya en el minuto como 48 de la conversación, tramo que habitualmente cubrimos con 4 galeristas y hoy estamos con 2. O sea que os agradezco vuestra buena voluntad infinitamente y sí que os pediría quizá 2 cosas, llegar hacia alguna conclusión, más o menos las tenemos, y abrir un turno por si alguien entre quienes nos siguen pudiera estar interesado en hacer algún comentario sobre las opiniones que habéis vertido, algunas de ellas francamente de hondo calado. Siéntanse libres de pasar cualquier pregunta tanto para Guillermo de Osma como para Angustias Freijo, y vosotros, pues si nos vais dando vuestras conclusiones, pues muy agradecido por la tarde de hoy. Angus, venga, tú misma. No hay ninguna pregunta, ¿no? De nadie, no tienes así, no te han pasado ninguna cuestión. Bueno, pues yo nada más así lanzar el comentario. Para empezar, te agradezco mucho tu tiempo y tu ilusión, sobre todo en esto de la distinción. Y bueno, las 23 galerías creo que hemos participado, hablo por mí misma, pero creo que todas lo hacemos con mucha ilusión y agradeciendo que te hayas preocupado por esto. Y nos encanta tener a Fernando Castro, al que yo personalmente admiro mucho y le tengo mucho cariño.
y es fantástico, ¿no?, que se haya combinado con conferencias. Quizás ponerle voz a los artistas es muy interesante, y ese es un punto que esa parte de Fernando le ha dado a la feria, y te agradezco mucho. Ahora quienes tienen la última palabra son los coleccionistas, claro. Muchas y gracias. decirle que Rabascal... Por cierto, aprovecho para saludar a Margareta. Hace tiempo, ¿cómo estás? Encantado de verte por aquí, aunque sea virtualmente. Guillermo, adelante. Bueno, oye, no, yo creo que es una plataforma interesantísima esta y creo que tiene futuro. O sea, que espero que persistáis en el esfuerzo. Ahora, además, a todos nos toca hacer muchos esfuerzos y realmente estamos pasando una época absolutamente histórica, por otro lado. O sea, que podremos contar a nuestros nietos que vivimos la época del COVID, de la pandemia, ¿no? Como la peste negra. Yo, por un lado, decir que Rabascal, que parece un poco absurdo que lo diga yo, es un artista fundamental dentro de la historia del arte en general y del arte conceptual, aunque ya he dicho que a él no le gusta demasiado esa palabra. Es un hombre que ha explorado técnicas muy variadas que se han ido, que se siguen utilizando ahora, como las fotos, el término de la apropiación, que es un término tan actual y hay tantos artistas que la usan ahora, ¿no? Desde súper que valen fortunas, como un Prince o tantos otros, ¿no? Yo creo que Rabascal merece una consideración, y aparte de que es una obra, y solo hace falta ver las imágenes, muy atractiva, muy sugerente, que nos va a hacer pensar, con la que se convive muy bien, o sea que también hay un lado de placer estético, a pesar de que nos está pellizcando en la conciencia, pero bueno, yo creo que esa combinación, la del placer estético y la del pellizco en la conciencia, es una combinación muy atractiva y que tiene su aquel. Y luego, pues una vez más, por favor, que la administración cambie de actitud y sobre todo que nos vengan a preguntar a nosotros, igual que deben de preguntar a los artistas, igual que deben de preguntar a los coleccionistas. O sea, son tres colectivos a los cuales la administración rara vez toca a su puerta. Y son tres colectivos muy simbióticos, muy interrelacionados entre sí, y yo creo que sería fundamental que la administración nos preguntara qué pueden hacer para mejorar todo esto, que al final va a redundar en el patrimonio del país y en las colecciones de los museos públicos. La verdad es que, si me permitís el resumen, pues la palabra es educación, obviamente, y es cierto que vemos a muchos jóvenes reinventando la rueda que Rabascal ya hizo rodar hace 40 años, y una buena educación nos ahorraría quizá esos esfuerzos, de la misma manera que nos llevaría a aumentar esa presión desde el votante por el amor a un patrimonio nacional que ahora nos desborda cuando vamos al Prado, pero en cambio nos preocupa poco en lo que es su formación para el futuro. Así que, bueno, agentes en estos tiempos bien ocupados, como son los galeristas, os agradezco mucho vuestra presencia. Nuestro esfuerzo, Guillermo, pues va a seguir, desde luego. Ya el día 10 os estaré contando una feria nueva que ponemos en marcha con el nombre de la broma infinita, con lo cual todo tu mapa vanguardista que hay en tu galería, pues nos va a hacer falta, porque tratamos de registrar el espíritu, eso, más vanguardista desde los años 20 del siglo anterior hasta nuestros años 20, que dudo que terminen pasando a la historia con el apelativo de los anteriores, los felices años 20. No parece que vayan así. 1.000.000 de gracias a todos, asistentes y participantes, y nos vemos mañana. Un abrazo grande.
Gracias, Paco. Muchas gracias. Chao.